Buenas tardes a todos. En esta tarde hermosa de soleada hay algo que les quiero compartir y es algo que ha estado en mi corazón desde hace mucho tiempo y creo que es bien importante, que es que todos aquellos que abran su corazón a Dios pues le reciban como Señor y Salvador. Es bien importante tener la seguridad de tenerlo a Él dentro de nosotros. Es tan frágil la vida que nosotros necesitamos desde aquí estar bien asegurados de que el Señor está con nosotros y en nosotros, y que si en el momento en que Él nos llame a su presencia, Él nos recibirá. Bueno, yo quiero compartirles primero unas citas que nos van a hablar de el valor del sacrificio del Señor Jesucristo y cómo es bien importante que lo tomemos en cuenta. Vamos primero a leer Juan 3, 16, 17, que muchos sin conocer mucho de la palabra de Dios lo saben, pero es necesario que lo veamos. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Sabemos que el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, vivió con nosotros y estuvo entre nosotros, y Él vino a pagar nuestros pecados. Mucha gente no lo entiende, y Romanos 5 nos explica un poquito de eso. Vamos a ir a Romanos 5, que allí nos habla de toda la que tuvo el efecto el pecado en nuestro cuerpo y cómo fue necesario que el Señor Jesucristo viniera a morir en la cruz por nosotros y pagar esos pecados, porque Dios había establecido una ley: la paga del pecado es muerte. Y tenemos aquí en Romanos 5, 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues, y nos vamos al 14, versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, una vez que entró el pecado, entró en todas las generaciones venideras, y entonces por eso el Señor Jesús tuvo que venir. Y nos vamos al 5:17, que dice: pues si por la transgresión de un solo de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y nos vamos al 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justificación de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces aquí vemos como únicamente por el Señor Jesucristo es que tenemos entrada al Padre. Él es el intermediario, y como lo dijo en sus últimas palabras en la cruz, lo podemos ver en Juan 19:30, que dice: cuando Jesús hubo tomado de él vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. O sea, el Señor Jesucristo tenía bien claro el propósito con el que había venido a esta tierra: era a dar a conocer a su Padre y a venir a morir por nuestros pecados. Entonces todos podemos tener esa bendición de poderle recibir. Y también la palabra de Dios nos indica cómo. En Romanos 10, versículos del 8 al 13 dice: más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
Entonces todos tenemos esa oportunidad. Por favor, en estos tiempos de esta pandemia en que muchos se encuentran perdidos, en que muchos no encuentran el camino, en que muchos por depresión se sienten desechados, se sienten que no tienen cabida en este mundo, que no hay propósitos para su vida, yo quiero decirles que en Cristo Jesús sí, que en Cristo Jesús está la esperanza y la vida, y que podemos confiar en Él y recibirle, como dice, únicamente creyendo en nuestro corazón en Jesucristo, recibiendo ese plan de salvación, que Él fue en la cruz y pagó mis pecados, y que Él me limpia de todos mis pecados, confesándolos delante de Él y arrepintiéndonos, y entonces Él hará esa obra en nosotros de salvación. Pedimos que ustedes sean entendidos y que puedan recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y por último, les quiero recomendar un pasaje en donde dice que en esto pensemos, no en lo que está pasando, que es verdad, pero que no nos enfoquemos en esto, sino que creamos en Dios, creamos en la obra redentora del Señor Jesucristo y pongamos nuestra fe en Él y sigamos su enseñanza. Y dice, por lo demás, es en Filipenses 8, del 8 y 9, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. ¿Sí? Entonces es versículo 8 nada más. Entonces nosotros tenemos mucha enseñanza del Señor Jesús que nos enseña y nos marca cómo vivir esta vida. No lo desechemos, aconsejémonos, más bien dejémonos aconsejar por Él, porque Él es el Dios y Padre de los espíritus y Él es el que nos da vida. Confiemos en Él y espero en Dios que ustedes reciban el regalo de Dios, que es el plan de salvación, la salvación a través del Señor Jesucristo. Dios les bendiga y que pasen excelente tarde.